Mi novia dijo soy de gustos caros y tú no puedes con eso. Después se fue con su jefe, así que yo mandé sus análisis médicos a su jefe, él la dejó. Hace unos 3 meses mi vida cambió de una forma que no esperaba. Hay una frase que mi novia me dijo y que todavía recuerdo con mucha claridad, yo soy de gustos caros, y tú no puedes con eso. Poco tiempo después de decirlo, se fue a vivir con su jefe. Yo tengo 29 años y, hasta entonces, vivía con Laura, mi novia de 27. Nuestra relación duró casi 4 años. Nos conocimos en una reunión de trabajo cuando ambos recién comenzábamos nuestras carreras en nuestras empresas. Desde el principio me llamó la atención su personalidad. Laura era ambiciosa, hablaba con seguridad y siempre cuidaba mucho la imagen que proyectaba. Esa seguridad fue una de las cosas que más me atrajo al inicio. Parecía una persona que tenía muy claro lo que quería para su futuro. Durante los primeros 2 años todo fue bastante estable. Ambos trabajábamos, compartíamos los gastos del apartamento y, aunque no éramos una pareja perfecta, normalmente lográbamos entendernos. Yo trabajo en un puesto administrativo. Mi salario es estable, aunque no especialmente alto. Laura, en cambio, trabaja en el área comercial de una empresa de importaciones, donde el ingreso depende bastante de las comisiones y puede variar mucho cada mes. El primer cambio serio apareció cuando la ascendieron. Después de la promoción, su jefe directo, Carlos, empezó a incluirla en reuniones importantes y también en viajes de trabajo. Cada vez que regresaba de uno de esos viajes contaba historias sobre hoteles elegantes, restaurantes exclusivos y clientes con estilos de vida que, según ella, no eran para cualquiera. Al principio lo tomé como algo normal. Cuando alguien progresa en su carrera, es lógico que empiece a moverse en ambientes diferentes. Pero con el paso del tiempo sus comentarios dejaron de sonar como simples anécdotas y empezaron a aparecer comparaciones. Una noche estaba mirando fotos en su teléfono de un restaurante al que había ido con su equipo. Mientras pasaba las imágenes dijo, hay hombres que sí saben consentir a una mujer. En ese momento no respondí. Pensé que quizás solo había sido un comentario impulsivo. Con las semanas comenzó a repetir otra frase bastante seguido, yo soy de gustos caros. La decía en distintos momentos, cuando hablábamos de vacaciones, cuando veía el coche nuevo de algún vecino o incluso cuando pasábamos frente a una tienda de ropa. Yo traté de adaptarme a esa situación. Empecé a aceptar horas extra en el trabajo y también busqué algunos proyectos freelance para ganar un poco más. No porque ella me lo exigiera directamente, sino porque sentía que si no hacía algo terminaría quedándome atrás. El problema era que sus expectativas crecían más rápido que mis posibilidades. El momento que realmente cambió todo ocurrió un viernes por la noche. Ese día habíamos planeado salir a cenar para celebrar nuestro aniversario. Yo reservé en un restaurante agradable, dentro de lo que podía pagar. No era un lugar lujoso, pero era cómodo y tenía buenas opiniones. Apenas entramos, noté su expresión. ¿Aquí?, preguntó, sin intentar ocultar su decepción. Le expliqué que era un lugar tranquilo y bien valorado. Se sentó, pero durante toda la cena estuvo mirando alrededor con evidente desinterés. Cuando volvimos al apartamento finalmente explotó. No entiendo por qué te conformas con tan poco, me dijo. Luego añadió algo que todavía recuerdo exactamente, yo no nací para esto. Soy de gustos caros y tú no puedes con eso. Discutimos más de 1 hora, pero esa frase fue la que quedó grabada en mi memoria. No solo por lo que dijo, sino por la forma en que lo dijo. No parecía enojada, hablaba con una seguridad total, como si estuviera diciendo algo obvio. Intenté mantener la calma. Le recordé que nuestra relación había empezado desde cero. Nunca prometí una vida llena de lujos, pero sí estabilidad, respeto y apoyo. Laura respondió que eso ya no le bastaba. Quiero a alguien que esté a mi nivel, dijo al final. Y si no puede serlo, no es mi culpa. Esa noche terminó durmiendo en el sofá. A la mañana siguiente actuó como si nada hubiera pasado, pero yo sentía que algo entre nosotros ya se había roto. Durante las semanas siguientes empezó a llegar cada vez más tarde del trabajo. Decía que tenía reuniones, cenas con clientes o eventos de la empresa.
No tenía pruebas de nada, pero la distancia entre nosotros era evidente. Casi no hablábamos. Algo que también me llamó la atención fue la forma en que empezó a mencionar a su jefe, Carlos. Antes lo hacía con cierta formalidad, pero después comenzó a llamarlo simplemente por su nombre, como si hubiera más cercanía. Una tarde, mientras se arreglaba frente al espejo, comentó: Carlos dice que debería aspirar a más. Que tengo potencial para algo mucho más grande. No supe cómo interpretar esas palabras. Podía referirse a su carrera, o quizá a su vida personal. El punto definitivo llegó un martes cualquiera. Ese día salí temprano del trabajo porque tenía dolor de cabeza. Cuando entré al apartamento vi varias de sus maletas abiertas sobre la cama. Laura estaba doblando ropa con tranquilidad. ¿Te vas de viaje?, pregunté. Ni siquiera levantó la mirada. Me voy, respondió. Entonces me explicó que había decidido mudarse. Según ella, necesitaba un entorno diferente y alguien que realmente entendiera sus aspiraciones. No hubo lágrimas ni drama. Solo decisión. Luego añadió: Carlos me ofreció quedarme en su departamento mientras encuentro algo mejor. Sentí una mezcla de incredulidad y humillación. Ni siquiera pregunté si había algo entre ellos, su decisión hablaba por sí sola. Entonces es por él, dije. Laura suspiró, como si yo estuviera simplificando demasiado la situación. Es por mí, respondió. Él puede darme la vida que quiero. Tú no. Esa fue la última conversación importante que tuvimos como pareja. En menos de 2 horas se llevó casi todas sus cosas. Solo dejó algunas cajas que, según dijo, recogería después. Los días siguientes fueron extraños. El apartamento se sentía más grande y mucho más silencioso. Pasé por varias etapas: enojo, tristeza e incredulidad. Pero lo que más me costaba aceptar era la sensación de haber sido evaluado y descartado, como si yo fuera un producto que no cumplía con las expectativas. Unos días después, un amigo en común confirmó lo que ya sospechaba: Laura estaba viviendo con Carlos. Al parecer, la relación entre ellos no había empezado de repente, llevaba tiempo desarrollándose. Hasta ese momento mi intención era simplemente seguir adelante. No quería discusiones ni escándalos. Pero la historia no terminó ahí. 2 semanas después de que Laura se marchó, recibí un mensaje suyo. No era para disculparse ni para intentar arreglar las cosas. Simplemente me escribió para pedirme unos documentos que, según ella, había dejado en el apartamento. Entre esos papeles había varios sobrecerrados con resultados médicos recientes. Semanas antes me había comentado que pensaba hacerse unos análisis. Según dijo entonces, eran pruebas rutinarias. Cuando me pidió los documentos, le respondí que podía pasar por el apartamento cuando quisiera para recogerlos. Pero me contestó que estaba muy ocupada y que prefería que se los enviara por mensajería. No sé exactamente por qué, pero esa petición me dejó una sensación rara. Tal vez porque era la primera vez que me hablaba desde que se había ido, y lo hacía con un tono frío, como si yo fuera solo alguien encargado de resolver un trámite. Le respondí que lo pensaría y que le confirmaría al día siguiente. Esa misma noche miré los sobres que había dejado. No pensaba abrirlos, sentía que no tenía derecho. Sin embargo, noté que uno estaba ligeramente despegado, lo suficiente para ver que no se trataba únicamente de análisis comunes. Ahí empezó una serie de pensamientos que terminaron cambiando todo. Hasta entonces había intentado aceptar la ruptura y seguir adelante, reconociendo mi parte en lo que había pasado. Pero al tener esos documentos frente a mí, y sabiendo con quién estaba ahora, empecé a preguntarme si realmente yo había sido el único insuficiente en nuestra relación. Fue entonces cuando tomé una decisión que sé que muchos juzgarían. La curiosidad, mezclada con cierto resentimiento, terminó ganándole a mi sentido común. Abrí el sobre que ya estaba medio despegado. Dentro había varios resultados impresos. La mayoría eran pruebas bastante normales: biometría hemática, perfil metabólico y estudios hormonales. Nada parecía fuera de lo habitual. Después encontré otros análisis que no esperaba. Había una prueba antidopaje, lo cual me sorprendió un poco.
Recordé que Laura había mencionado que en su empresa estaban haciendo controles adicionales por temas internos de cumplimiento. Pero el documento que realmente me hizo tensar el estómago fue otro. Tenía unas siglas que al principio no reconocí, VDRL. No sabía qué significaban, así que tomé mi teléfono y lo busqué en internet. En pocos segundos entendí de qué se trataba. Era una prueba utilizada para detectar sífilis. Sentí un vacío en el estómago. Volví a mirar el resultado varias veces, esperando haber leído mal. Pero no había duda. Donde normalmente debería aparecer no reactivo, el informe decía claramente reactivo. Positivo. Me quedé varios minutos sentado sin moverme. Lo primero que pensé fue en el último mes. Laura y yo habíamos tenido relaciones durante ese tiempo. No muchas, porque ya estábamos distantes, pero sí había pasado. El siguiente pensamiento llegó casi de inmediato. Si ese resultado era reciente, entonces la infección también podía serlo. Sin pensarlo demasiado, tomé fotos de todos los documentos, sobre todo de la hoja donde aparecía el resultado del VDRL. Actué por impulso. Le envié las imágenes por mensaje. No pasaron ni 2 minutos cuando empezó a llamarme. Contesté. ¿Por qué abriste eso? Dijo sin siquiera saludar. Su voz ya no sonaba segura, estaba claramente nerviosa. ¿Qué es esto, Laura? Pregunté, ignorando su reclamo. Hubo unos segundos de silencio. No lo sé, respondió al final. Yo, no sabía. Es positivo, dije, intentando mantener la calma, aunque mi voz temblaba. Hemos estado juntos este mes. La escuché respirar con ansiedad. Debe ser un error, dijo. A veces esas pruebas salen mal. No significa nada hasta confirmarlo. Pero su tono no transmitía seguridad. Más bien parecía miedo. ¿Desde cuándo sabías que podían salir esos resultados? Pregunté. No lo sabía, repitió. Por favor, no hagas nada con eso. Iba a recogerlos mañana. Entonces mencioné lo que realmente me molestaba. Te fuiste a vivir con tu jefe. ¿Él lo sabe? Su reacción fue inmediata. No le mandes nada. Te lo pido. ¿Por qué? Respondí. Si no es nada, no debería haber problema. Hubo otro silencio, esta vez más largo. Por favor, insistió. Cancela el envío. Si ya lo mandaste por error, intenta borrarlo. Puedes editarlo, hazme ese último favor. Incluso llegó a decir que me pagaría si era necesario. Eso me enfureció más que el propio resultado. No era solo la enfermedad. Era la intención de ocultarlo. ¿De quién es esto? Pregunté directamente. ¿De tu jefe? No, respondió rápido. No sabes lo que dices. Entonces explícame. Y en ese momento confesó algo que no esperaba. Me contó que semanas antes había salido con algunos compañeros del trabajo. Después terminaron en un club nocturno. Según dijo, allí conoció a un hombre. Había bebido más de lo que debía. Y tomó una decisión impulsiva. Solo fue una vez, añadió. Después me sentí rara, pero pensé que era su gestión. No mencionó el nombre del hombre ni dio muchos detalles. Solo repetía que no había sido Carlos. Esa explicación no me tranquilizó en absoluto. Al contrario. Confirmaba que, mientras aún estábamos juntos, había estado con otra persona. Y ahora había un diagnóstico que podía afectarme directamente. Entonces me fuiste infiel, dije. Ya estábamos mal, respondió. No cambies el tema. Pero para mí no había otro tema. Todo giraba alrededor de eso. La conversación terminó cuando le dije que necesitaba tiempo para pensar. Colgué sin despedirme. Esa noche no pude dormir. Mi mente iba de un lado a otro, por un lado el miedo por mi salud, y por otro la rabia por la traición. Lo lógico era hacerme pruebas lo antes posible. Lo emocional era querer que ella enfrentara las consecuencias de lo que había hecho. A la mañana siguiente volví a mirar las fotos de los documentos.
Después revisé el número de Carlos guardado en mi teléfono. Lo tenía porque meses antes Laura había usado mi celular para avisarle que llegaría tarde al trabajo. En aquel momento no le di importancia. Ahora todo parecía distinto. No hubo un plan elaborado ni una estrategia pensada. Solo tomé una decisión en medio del enojo. Escribí un mensaje corto. Creo que deberías ver esto. Es importante para tu salud. Adjunté todas las imágenes de los resultados, incluida la hoja donde aparecía el VDRL positivo. Y envié el mensaje. Durante varios minutos no ocurrió nada. Después apareció el doble visto. Aún así, no respondió de inmediato. En ese momento sentí una mezcla extraña entre satisfacción y miedo. Sabía que estaba cruzando un límite, y también que, después de hacerlo, ya no había forma de volver atrás. Apagué el teléfono y me preparé para salir. Fui directo a un laboratorio para hacerme pruebas. Pedí un panel completo de infecciones de transmisión sexual. No quise esperar una cita, así que pagué lo necesario para que me atendieran ese mismo día. Mientras esperaba mi turno, mi mente no dejaba de repasar los últimos meses. Las discusiones, aquella frase de Laura, soy de gustos caros y tú no puedes con eso, su mudanza, y ahora la confesión sobre el club nocturno. Todo empezaba a encajar en una historia de desprecio y de reemplazo. Lo que más me preocupaba en ese momento era la posibilidad de haber sido expuesto sin saberlo. En el laboratorio tomaron las muestras y me explicaron que los resultados estarían listos en unos días. Salí de allí con una sensación de fragilidad que nunca había experimentado. Cuando encendí el teléfono otra vez, vi varias llamadas perdidas. Una era de Laura. La otra venía de un número que no tenía guardado, aunque podía imaginar de quién era. No devolví ninguna llamada. Un rato después llegó un mensaje de Carlos. Era corto y directo. Necesito hablar contigo. Nada más. No sabía qué esperaba decirme. Tal vez quería confirmar la información. Tal vez enfrentarse conmigo. O quizás simplemente pedir explicaciones. Laura, por su parte, también había enviado varios mensajes. Algunos eran súplicas. Otros tenían un tono más cercano a la amenaza. Decía que lo que había hecho era una invasión grave, que podía meterme en problemas y que esos documentos eran confidenciales. Y quizá tenía razón. Pero en ese momento no estaba pensando en consecuencias legales ni morales. Lo único que realmente me importaba era saber si mi salud estaba en riesgo y aceptar que una relación de 4 años había terminado no solo por dinero, sino por decisiones mucho más graves. Ese día no respondí a ninguno de los dos. Simplemente esperé. Pensé que al enviar esos resultados al jefe de Laura había cerrado el asunto. Estaba equivocado. Las verdaderas consecuencias apenas estaban empezando. Los días siguientes se convirtieron en una espera constante. Seguí sin responder ni a Laura ni a Carlos. En ese momento lo único importante era conocer mis propios resultados. 3 días después recibí un correo del laboratorio. Abrí el archivo con una mezcla de miedo y resignación. Revisé cada línea con cuidado. VIH, negativo. Hepatitis B y C, negativas. Gonorrea y clamidia, negativas. Cuando llegué a la última línea, respiré profundo. VDRL, no reactivo. Negativo. Sentí como la presión acumulada en el pecho durante días desaparecía de golpe. Me quedé sentado varios minutos sin moverme, tratando de procesar la información. Había pasado noches imaginando escenarios terribles que ahora quedaban descartados. La explicación más probable era bastante simple. Siempre usé preservativo con Laura. A ella no le gustaban los anticonceptivos hormonales porque decía que le afectaban el ánimo. Por eso, desde el principio habíamos acordado usar protección. En ese momento agradecí haber sido insistente con ese tema. No le escribí para contarle mis resultados. Tampoco sentí que le debiera esa tranquilidad. Pensé que con eso todo quedaría atrás. Pero me equivoqué otra vez. Una tarde, cerca de las 6, alguien empezó a golpear la puerta del apartamento con insistencia.
No esperaba visitas. Cuando abrí, me encontré con una escena que jamás habría imaginado. Carlos estaba frente a mí, sujetando a Laura con fuerza del brazo. Su rostro estaba hinchado de tanto llorar. Él, en cambio, parecía completamente tranquilo, con una expresión fría, casi burlona. «Te devuelvo a tu amorcito», dijo Carlos sin ningún preámbulo. Me quedé inmóvil unos segundos, intentando entender la situación. Laura trató de soltarse, pero él la mantenía agarrada. «¿Qué ocurre?», pregunté finalmente. Y no pude evitar añadir con algo de ironía. ¿No que se iban a ir felices para siempre? Carlos soltó una risa corta y amarga. «Esta mujer me contagió», dijo con desprecio. «Me da asco solo verla. Y tú seguramente estás igual de podrido que ella». Lo miré con calma. «Yo usaba preservativo», respondí. «Mis resultados son negativos». Frunció el ceño. «Bien por ti», dijo. «Entonces disfrútala». «Yo ya no la quiero». La soltó con brusquedad, como si fuera algo que no quisiera tocar. Laura dio un paso hacia adelante, tambaleándose un poco. Carlos empezó a alejarse, pero de pronto se detuvo. Regresó unos pasos y extendió la mano hacia ella. «Dame ese teléfono», exigió. Laura lo miró confundida. «¿Qué?» «El celular que te regalé», aclaró. «No te lo mereces». Entre sollozos, lo sacó de su bolso y se lo entregó sin discutir. Carlos lo tomó, lo revisó unos segundos y luego se marchó sin decir una palabra más. El silencio que quedó después fue pesado. Laura se quedó frente a mí con la mirada perdida. Finalmente levantó los ojos y dijo, casi en un susurro: «Por favor, ayúdame». Esa frase me golpeó más de lo que esperaba. Durante 4 años la escuché usar ese mismo tono para pedir cosas pequeñas, mover un mueble, acompañarla a una cita o ayudarla con algún trámite. Ahora todo era diferente. «No lo pienses», respondí con calma. «Adiós, Laura». Y cerré la puerta. Del otro lado se escucharon golpes suaves y su llanto durante varios minutos. No abrí. Me quedé apoyado contra la puerta, respirando hondo, intentando que la culpa no se mezclara con el alivio. Después de un rato el llanto se detuvo. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo. Ese día no volví a verla. Fue la última vez que hablamos cara a cara. Con el paso de los días supe, por conocidos en común, cómo habían terminado las cosas. Carlos no manejó la situación con discreción. Según me contaron, comentó lo ocurrido con varias personas dentro de la empresa, claramente indignado por todo. No sé si Carlos actuó por enojo, por orgullo herido o simplemente por crueldad. Lo cierto es que la información se difundió con rapidez. En poco tiempo, Laura no solo perdió la relación con él, sino que también empezó a quedar aislada dentro del trabajo. Las cosas empeoraron poco después. La despidieron. Oficialmente dijeron que fue por incumplir políticas internas de la empresa, aunque prácticamente todos entendían cuál era el verdadero motivo. Cuando escuché la noticia, no sentí alegría. Pero tampoco me sorprendió. Meses más tarde supe que estaba recibiendo tratamiento. La sífilis, cuando se detecta a tiempo, tiene cura. Desde el punto de vista médico, el problema podía resolverse. Socialmente, sin embargo, el daño ya estaba hecho. Algunos amigos me preguntaron si me sentía culpable por haber enviado esos resultados a Carlos. La verdad es que no existe una respuesta simple. Si hubiera reaccionado con total frialdad, probablemente habría dejado que ella manejara el problema por su cuenta. Me habría concentrado únicamente en mi salud, me habría hecho las pruebas y habría seguido con mi vida. Pero no actué con frialdad. Reaccioné desde el miedo y la rabia. Cuando recuerdo aquella frase suya, «soy de gustos caros y tú no puedes con eso», entiendo que no hablaba solamente de dinero. También hablaba de una forma de ver la vida, donde las personas pueden ser reemplazadas cuando dejan de cumplir cierta función. Lo que ocurrió después fue, en parte, una consecuencia de esa manera de pensar. Tampoco me considero una víctima perfecta.
Abrí documentos que no debía revisar y compartí información privada. Eso es cierto, y no lo niego. Pero también es verdad que esa información tenía implicaciones directas para mi salud y además ella había intentado ocultarla. Al final, la lección más importante que saqué de toda esta historia no tiene que ver ni con la infidelidad ni con la enfermedad. Tiene que ver con los límites. Durante mucho tiempo traté de adaptarme a expectativas que en realidad no eran mías. Trabajé más horas, acepté responsabilidades extra y soporté comentarios que, ahora que lo pienso con distancia, eran señales claras de desprecio. En ese momento intentaba justificar todo. Pensaba que si me esforzaba lo suficiente las cosas terminarían mejorando. Pero cuando alguien te dice con total convicción que no estás a su nivel, lo más sano no es intentar demostrar lo contrario. La verdadera pregunta debería ser otra: ¿por qué intentar convencer a alguien que ya decidió que no eres suficiente? Laura eligió un camino enfocado en el estatus, la apariencia y la idea de una vida más lujosa. Yo, en cambio, tomé una decisión diferente: cerrar la puerta cuando regresó. No hubo reconciliación. Tampoco existieron disculpas finales ni conversaciones pendientes. Solo quedaron las consecuencias. Meses después supe que, físicamente, estaba bien. El tratamiento había funcionado y su salud estaba estable. Desde entonces no volvimos a tener ningún tipo de contacto. No sé dónde vive ahora ni a qué se dedica. Tampoco he sentido curiosidad por averiguarlo. Con el tiempo mi vida volvió poco a poco a la normalidad. No hubo escándalos públicos en mi contra ni nadie me señaló por lo ocurrido. Tal vez porque, al final, cada persona tuvo que enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Si alguien llega hasta aquí esperando una gran moraleja, probablemente se decepcione. No hay una lección espectacular. Solo puedo decir algo sencillo. A veces, cuando alguien te dice que no estás a la altura de sus gustos caros, lo más inteligente es dejarlo marchar y permitir que descubra por sí mismo cuánto pueden costar realmente las decisiones que toma.